Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a compartir en pantalla eh, el material que vamos a estar utilizando para la clase del día de hoy. Sí, ok. Ya se está cargando el documento. Regálenme un segundo. Está cargando. Ya cargó. Regálenme un segundo, por favor. Ok, vamos a comenzar con la clase. La clase del día de hoy vamos a hablar sobre el control de convencionalidad y mecanismos de cumplimiento. Muy bien, en esta clase vamos a exponer cómo es que México y Nuevo León armonizan sus normas con los tratados internacionales de derechos humanos. Vamos a arrancar con la convicción de que entender este control va a ser esencial para fortalecer el Estado de Derecho en nuestro entorno. Al ir profundizando en este tema, vamos a descubrir que el control de convencionalidad no es una herramienta abstracta, sino que es un filtro práctico que garantiza que cada ley, que cada reglamento
y que cada acto administrativo respete las obligaciones asumidas por México ante la Convención Americana. En el contexto de Nuevo León, esto adquiere relevancia al evaluar, por ejemplo, si los protocolos policiales estatales coinciden con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Así, cada intervención en la vía pública se convierte en una oportunidad de aplicar control de convencionalidad. El control de convencionalidad surge como una respuesta a brechas que históricamente han dejado a muchas personas sin protección efectiva. En Nuevo León, eso se traduce en auditorías externas y capacitaciones continuas para asegurar que los jueces y que autoridades administrativas reconozcan estos estándares en decisiones cotidianas. Al proyectar esta diapositiva, piensen en el impacto que tiene en una víctima saber que puede invocar un tratado internacional para invalidar una norma local contraria a sus derechos. Esa certeza jurídica fortalece la confianza en las instituciones. Este enfoque va a contribuir a la construcción de un jus comune latinoamericano, de lo cual México va a formar parte activa en esto. En Nuevo León, organismos autónomos, juzgados y agencias estatales han comenzado a incorporar estas prácticas como parte de sus políticas internas. En suma, el control de convencionalidad no es un simple ejercicio doctrinal, sino que es un compromiso vivo que conecta la historia jurídica de nuestro país con el presente de sus habitantes. Los invito a reflexionar desde ahora sobre cómo este mecanismo puede transformar la realidad de quienes viven y trabajan en Nuevo León. ¿Qué es el control de convencionalidad? Entendiendo que se trata de un mecanismo jurídico para verificar la conformidad de las normas y actos estatales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con este instrumento, cualquier juez federal o local de México, incluidos los de Nuevo León, pueden desaplicar disposiciones internas que contradigan las obligaciones internacionales del país. Así se va a garantizar una coherencia normativa que protege la dignidad de las personas. Al hablar de control de convencionalidad, imaginen un filtro invisible que recorre cada ley y cada reglamento, detectando posibles choques con tratados ratificados. En Nuevo León, este filtro opera en tribunales y en revisiones de políticas públicas para poder asegurar que no persistan prácticas incompatibles con estándares internacionales. Este mecanismo no es opcional, este forma parte de una responsabilidad del Estado mexicano desde que reconoció la competencia de la Corte Interamericana de 1998. En nuestro estado, ese reconocimiento se traduce en protocolos de revisión legislativa que involucran a las comisiones del Congreso local. El control de convencionalidad convierte a los tratados internacionales en normas de vinculación directa, lo que implica que cualquier autoridad sin necesidad de solicitud expresa debe actuar de oficio cuando identifique algún tipo de norma contraria. En el ejercicio diario, esa exigencia implica desde la forma en que un juzgado penal admite pruebas hasta la manera en que una autoridad sanitaria regula condiciones laborales. Todo ello enmarcado como los definió la Convención Americana. Cuando proyecten eh,
o cuando hablen sobre estos temas, es importante que ustedes piensen cómo este concepto revitaliza la idea de los derechos humanos, que no son solo promesas, sino que compromisos efectivos que moldean la aplicación de la ley en cada municipio de Nuevo León. Entonces es importante que entendamos a qué nos referimos con control de convencionalidad. Muy bien, vamos a ver el fundamento legal y jurisprudencial. Al abordar eh, este tema, nos centramos en cómo el caso de Alfonso Arellano versus Chile en el 2006, que consolidó el control de convencionalidad como un pilar interamericano. Ese precedente vital forjó la doctrina que hoy aplicamos en México. La reforma constitucional de 2011, plasmada en el artículo primero, obligó a interpretar las normas mexicanas, estos conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Para Nuevo León, esta reforma implicó revisar su marco jurídico estatal y capacitar a jueces locales para poder incorporar esos estándares. La jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana exige que México respete sus fallos sin excusas ni demoras. En la práctica, neoloesa, esa exigencia se va a traducir en la creación de áreas especializadas en los juzgados de control para tramitar asuntos eh, contenciosos que estén relacionados con derechos humanos. Ese desarrollo jurisprudencial no solo fortalece la tutela individual, sino que va a impulsar un sistema integral donde cada resolución judicial respeta la Convención Americana. En Nuevo León, el Poder Judicial local ha emitido acuerdos internos para difundir esa doctrina entre magistrados y jueces de distrito. Cuando proyecten eh, ustedes algún fundamento legal, alguna jurisprudencia, es importante que consideren cómo la interacción entre la Corte Interamericana y los tribunales mexicanos ha enriquecido la protección de derechos, generando un diálogo jurídico que trasciende nuestras fronteras y beneficia directamente a las personas de nuestro estado. Vamos a continuar con los sujetos obligados por el control de convencionalidad.
En este tema identificamos a las autoridades que deben aplicar este mecanismo: el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al igual que los órganos autónomos. Los jueces federales y locales de Nuevo León tienen la facultad de desaplicar normas internas contrarias a la Convención Americana, lo que refuerza su independencia y su capacidad de proteger derechos fundamentales. El Poder Ejecutivo, desde ministerios hasta autoridades municipales, debe implementar políticas públicas alineadas con estándares internacionales. En Nuevo León, eso se refleja en protocolos de actuación policial que ajustan el uso de la fuerza a recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El legislativo estatal y federal tiene la obligación de legislar conforme a los tratados ratificados. El Congreso de Nuevo León ha revisado recientemente el Código Civil para incorporar criterios de no discriminación establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, en el, en el tema de matrimonio igualitario, los órganos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León deben aplicar estos estándares en sus recomendaciones y actuaciones. Su papel es importante para supervisar y denunciar violaciones de derechos. Es importante que piensen en cada una de estas instancias como eslabones de una cadena que sostiene el centro de convencionalidad. Si uno falla, la protección global se va a debilitar. Este tipo de distribución de responsabilidades asegura un sistema integral donde ningún sujeto actúa al margen de los compromisos internacionales. Entonces, es muy importante que comprendamos qué sujetos están obligados por el control de convencionalidad, que son el Poder Judicial, órganos autónomos, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Obligaciones implicadas en el control de convencionalidad. Vamos a identificar tres principales, que es implementar mm, y a la vez interpretar conforme
Em, Desaplicar normas conflictivas y actuar de oficio. Estas obligaciones definen el ejercicio cotidiano de control de convencionalidad. Implementar conforme significa buscar siempre la armonización entre las normas internas y los trabajos internacionales, favoreciendo la protección más amplia a la persona. En Nuevo León, esa práctica influye en la resolución de amparos en materia penal y administrativa. Desaplicar impone la obligación de dejar, eh, eh, denme un segundo. Ok, vamos a ver las obligaciones implicadas en el control de convencionalidad. En este tema es importante el desaplicar que, ya que esto impone la obligación de dejar sin efecto las normas internas que pese a su vigencia formal resultan incompatibles con los compromisos internacionales. En la práctica local, ello ha llevado a los jueces a ordenar la no aplicación de los artículos discriminatorios del Código Penal Estatal. Actuar de oficio va a implicar que ninguna autoridad puede alegar desconocimiento o esperar una petición expresa para aplicar el control de convencionalidad. En Nuevo León, fiscales y jueces han incorporado esa exigencia en sus protocolos internos para atender asuntos de oficio. Esos tres verbos
interpretar, desaplicar y actuar, forman un triángulo de acción que garantiza la coherencia normativa. Cada autoridad, desde un juez de distrito hasta un director de área administrativa, debe asumir esas obligaciones con responsabilidad. Es importante que enfaticemos en cómo un cambio de mentalidad ya no basta para cumplir con la ley literal, sino con adaptarla a los estándares internacionales. Es importante que entendamos esto. Voy a dejar un momentito la diapositiva. Mecanismos de cumplimiento de derechos humanos. Se clasifican en internacionales, nacionales y locales. Cada nivel va a ofrecer rutas de protección y supervisión distintas, pero a la vez van a ser complementarias. En el ámbito internacional, el sistema de peticiones ante la Comisión Interamericana, los casos contenciosos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el examen periódico universal y los informes de relatores son instrumentos que trascienden fronteras y presionan por cambios efectivos. A nivel nacional, el juicio de amparo, el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos y las comisiones nacionales se encargan de traducir esos estándares internacionales al orden jurídico mexicano. En Nuevo León, la jurisprudencia de la Suprema Corte y los tribunales colegiados dan cuerpo a ese cumplimiento interno. El nivel local conecta con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con los programas estatales, observatorios ciudadanos y los protocolos institucionales que están diseñados para supervisar y reportar el cumplimiento en el día a día. Este tipo de multiplicidad de mecanismos permite una protección amplia y diversa en donde una persona puede acudir desde un amparo federal hasta presentar quejas ante la Comisión em, de Derechos Humanos de Nuevo León. Al proyectar este tipo de diapositivas es importante que ustedes em, entiendan y vean como engranajes interconectados que aseguren que ningún tipo de espacio queda fuera de este tipo de mecanismo. Entonces, vamos a continuar con los ejemplos prácticos en Nuevo León. Los ejemplos prácticos se muestran cómo se han aplicado en el control de convencionalidad en estos casos concretos de México y de Nuevo León. Primero, tenemos la reforma al sistema penal acusatorio del Estado. En este se incorporaron audiencias orales y públicas respondiendo a recomendaciones internacionales de debido proceso. En la práctica regiomontana, esa forma transformó los juzgados locales, permitiendo una mayor transparencia y participación ciudadana en las etapas iniciales de los procesos penales. El reconocimiento de los derechos indígenas se tradujo en la incorporación de intérpretes en el sistema judicial neobolonés, una medida que garantiza el acceso a la justicia para migrantes y comunidades originarias. Ese avance reflejó el impacto de sentencias internacionales que obligaron a adaptar a los códigos locales y se convirtió en un modelo de referencia para otros estados
Otro es la aprobación del matrimonio igualitario en el Código Civil Estatal, que surgió en los criterios de opinión constitutiva de la OCE del 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asegurando la igualdad de trato para parejas del mismo sexo. En Nuevo León, esa modificación no solo amplió derechos civiles, sino que envió un mensaje social de inclusión y respeto a la diversidad. Retos y desafíos en Nuevo León se reflejan en porcentajes que evidencian áreas de oportunidad. Un 68% de funcionarios públicos carece de capacitación adecuada sobre el control de convencionalidad. Esta brecha formativa implica directamente en la cantidad de las decisiones judiciales y administrativas, generando inconsistencias que dejan a muchas personas sin protección efectiva. Además, el 47% de las instituciones locales muestra resistencia a modificar prácticas arraigadas, lo que revela tensiones entre la cultura organizacional y los estándares internacionales. En el ámbito empresarial, el 85% reconoce los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, pero no los implementa de una manera efectiva, lo que va a afectar la responsabilidad social corporativa en cadenas productivas de Nuevo León. Solo 3 de cada 10 instancias de gobierno coordinan eficientemente la implementación de sentencias internacionales, un indicador que exige fortalecer la comunicación interinstitucional. Entonces, es algo muy importante que se tomen en cuenta los retos a los cuales nos enfrentamos actualmente. Como conclusiones, tenemos como pilar fundamental este, el control de convencionalidad, que constituye una herramienta esencial para la vigencia efectiva de los derechos humanos en México y en Nuevo León, transformando la manera en que operan las instituciones. Tenemos la responsabilidad compartida, que su aplicación no se limita a jueces, sino que abarca a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, creando un sistema integral de protección. Tenemos el desarrollo progresivo, que este va a requerir una actualización consistente y de compromiso institucional para superar los desafíos identificados en la implementación local y nacional. Muy bien, entonces esto sería todo por la clase del día de hoy. Es importante que conozcamos cuáles eh, mecanismos tenemos para acudir y que existen instancias internacionales que pueden hacer que se respeten nuestros derechos humanos. Entonces, si tienen cualquier duda, me la pueden hacer saber, por favor. Ok, en caso de que no, esto sería todo. No olviden realizar las actividades de la semana. Recuerden que hay una actividad extra en la cual consiste en rellenar la palabra faltante. Esto va a estar de acorde a las diapositivas que se están mostrando. Entonces es muy importante que les pongan atención, tomen los apuntes necesarios y pues nada, que tengan un muy bonito día. Muchas gracias.